No pretendemos, ni pretendo, ni está y se puede tampoco ocultar con un dedo el sol. De las cuestiones que en sociología diría Andrei, oí que vi una estatua sentada en una banca cuando pasé por el cementerio universal, donde hay un panteón judío. No pretendemos ser en ningún momento abogados del diablo, pero tampoco ángeles de Dios capaces de mocharle la cabeza a miles de niños sencillamente porque es una orden del Todopoderoso. Aquí en Colombia, analizando todas estas cuestiones que suceden, de esa paz que se enarbola junto con la bandera de la guerra, no nos está haciendo abogado del diablo, ni mucho menos el ángel de Dios que mocha cabeza a niños, porque él ordena el Todopoderoso en favor de un pueblo. Pero sí podemos, al no tapar el sol con el dedo, sí podemos ver a través de ese Andrei o a través de lo que se conoce como la sociología, que es el tratado y el estudio de las sociedades o de la sociedad. Nosotros vemos que sí existe en Colombia un conflicto de hace mucho tiempo y del cual se han pronunciado grandes periodistas, del cual se han pronunciado grandes medios de comunicaciones y gente apta para hablar de estas cosas. Y así, de esa manera, podemos hablar y decir que no podemos convertirnos en abogados del diablo, pero tampoco podemos ser el ángel, el mochador de cabeza, porque estaríamos en una situación que no podríamos encontrar nunca la verdad. Y por eso quiero hablar de que no somos abogados del diablo, pero tampoco aplaudidores del ángel de Dios, mochador de cabeza de niños egipcios, etcétera, etcétera. Por lo tanto, quiero hablar, después de haber soneramente analizado los órganos del gobierno, el legislativo que él legisla, y cuestiones del Parlamento de Colombia, de esa Colombia, esa República Colombia que inició su vida jurídica más o menos en el año de 1815. Y de allá hacia acá han aparecido muchos abogados del diablo y muchos ángeles, mochadores de cabeza de Dios. Entonces tenemos lo siguiente. ¿Qué es lo que quiere decir profesor Royce? Bueno, ante la pregunta de Leider, uno de los perros pingones, que dice, profesor, ¿pero qué es eso, sociología? Sociología del tratado y estudia la sociedad. Y esto nos está diciendo que un sistema económico donde todavía existen todos los problemas, donde todavía existen esas sociedades corruptas, esas sociedades de crimen, esas sociedades de organizaciones, esas organizaciones de podredumbre estatal, corrupción, mermeladas, etcétera, etcétera, quiere decir que estamos en un país no subdesarrollado, ni en vía de desarrollo, sino en un país atrasado, sea alineado o no sea alineado. Hay países no alineados que no tienen estos problemas, al menos que se los asocien desde fuera y quieran meterlos en conflicto, pero se ha acabado la delincuencia y se ha acabado la pudrición. A relacionarlo con el título de la paz y la guerra, no podemos dejar de analizar que existen grandes periodistas como la comunicadora social llamada Olga Berg, quien fue una periodista colombiana que hizo sus primeros trabajos en la radio Todelar y Contrapunto en Caracol, y luego pasó a la televisión, Noticiero Cantaclaro, Contrapunto y 24 horas. Fue ganadora de los premios de periodismo Simón Bolívar en 1980 y Anix, 10 años en 1984, nominada al premio CPB
en 1984. Ella, además, profesora universitaria y máster en ciencias políticas. Esta escritora nos dice a nosotros que no es ni puede ser nunca gratis, ni tratar de defender a uno ni a otro, pero que la verdad de un país que sociológicamente mata a sus intelectuales, mata a sus sociólogos, mata a todo el que trata de poner el dedo en la llaga, no puede ser un país que está en vía de desarrollo. Es un país subordinado y corroído por una mentalidad que demuestra que sus habitantes todavía están en barbarie. Por lo tanto, ella, al hablarnos de la guerra y de la paz, es que por debajo de la paz había guerra, sencillamente, dice esta comunicadora, esta escritora. Por lo tanto, cuando se hablan de ambición y de explicaciones del porqué de la guerra, tenemos que ver la sociología. Y ni siquiera la podemos contar entera, todas las cosas, porque en su origen y su desarrollo simplemente presentamos algunos episodios fundamentales o significativos o meramente ilustrativos de este problema de guerra, violencia y corrupción en países satélites de un sistema económico que llegó a una fase que se conoce como la última fase del capitalismo, llamada imperialismo. Por lo tanto, vale decir que podemos los habitantes, los comunicadores, los periodistas, los escritores y el ciudadano en común tomar partido, y por eso es que la gente opina y dice cosas acerca de las cuestiones corruptas, institucionales, de orden, digamos, totalmente social y económico. Y es por eso que así podemos analizar a los protagonistas de la guerra en Colombia, como estábamos diciendo, paracos, guerrilleros y delincuentes. Y cuando hablamos de guerrilla, no estamos diciendo que ellos nunca han querido o no han querido la paz, estamos diciendo que históricamente sí han visto acercamientos de paz. Y que en su lucha, porque no vamos a ser ahora abogados del diablo, ni del uno ni del otro, ni yo como escritor ni como profesor, sencillamente le estoy explicando a mis alumnos, a cada uno de ellos, el chirrinchi, las 3 pulgas, los 5 perritos pingones, la universitaria, la deportista, etcétera, etcétera, la psicóloga, el otro, el tesorero, toda esta gente que está aprendiendo primero auxilio, ahorita darle unas clasecitas de anatomía para ver qué tanto se sabe. Decirles que un pueblo que se levanta o una clase social de 15 o 20 mil hombres y que de pronto se ve de enemigo a un ejército de más de 7 mil, 8 mil hombres y a otro paralelo, ahí viene la palabra paralelo, o sea, otra línea o otro ejército que surge de diferentes formas económicas, que tiene casi 1 millón de combatientes, y lo que tiene el Estado darían casi 3 millones por cielo, tierra, aire, contra 15 mil hombres. Por supuesto que hay una lucha desigual. Y que gracias a ese arte de golpear y esconderse, que es lo que significa guerrilla, no estamos siendo abogados del diablo, estoy dando una clase y explicando la sociología. Hay un levantamiento y así nacen los diferentes partidos, como por ejemplo, y que hablan de guerra y de paz. Como dice el libro de esta grandiosa escritora llamada Olga Beari, que fue comunicadora social, pero ella es distinta porque ella es máster en ciencias políticas y comunicativas y maestra universitaria. De todas maneras, podemos decir que la primera guerra, después del 9 de abril, o después del 9, cuando hablamos del 9 de abril estamos hablando de Gaitán,
uno de los inicios modernos de lo que es la violencia en Colombia, que ya proviene de antes de él. Por lo tanto, se puede ver y encontrar hombres y nombres como el de Ricardo Rojas, quien intenta borrar de su pasado una experiencia rica en anécdotas, pero profundamente angustiante para su vida personal. Porque este Ricardo, o este Rojas, fue uno de los muchos guerrilleros del llano que abandonó la lucha emprendidos en la vida. Fueron superiores a sus capacidades y le quedaron grandes. Y 31 años después sigue con las mismas ideas revolucionarias que lo hicieron dejarlo todo para irse al monte. Sin embargo, de esa época solo quedan los recuerdos. Pero se ve un momento en que estas agrupaciones y estas fundaciones de estos hombres levantan también la bandera de la paz. La lucha desigual es tigre con burro amarrado de pie, de boca y de mano. Y entonces, cuando se pisa la cárcel y se leen poemas, se leen bellos versos de, por ejemplo, de Carlos Castro Saavedra, títulos, por ejemplo, como Soldado en Tierra, y que muchas veces en prisión lo fotografiamos, lo fotocopiamos para que algunos amigos lo leyeran, y una noche un teniente borracho, dice el hombre en prisión, me vio repartiendo la soda y me llevó a prisión. Un mes después decidí irme para el monte. Dice que tenía una experiencia en la lucha sindical y que participó en la huelga petrolera en el campo, el difícil y en Casabe. También en la de Barranca. Eran épocas en que la autoridad era incontrolable. Recuerdo a él que un día en un acto sindical, el dirigente Diego Montaña intentó proteger con la bandera de Colombia. Se quiso proteger con la bandera de Colombia de los dirigentes, como Diego Montaña, y que Diego Montaña se intentó proteger con la bandera de Colombia de los atropellos del ejército. Los soldados no respetaron ni la bandera, la golpearon y los golpearon a todos a culatazos para impedir el cierre de una llave de oleoducto. Es entonces cuando la Unión Sindical Obrera no defendía derechos extravagantes. Su lucha era, en este caso, del petróleo, y podía sacar todo el petróleo que se estaba llevando, pero lo hacía la USO. Peleaba obviamente también por asuntos salariales, pero la lucha de fondo era por la nacionalización del petróleo. Entonces, esto nos está diciendo que hay una sociología, que hay una economía social y que hay unas causas para luchar, y que también de esa manera algunos estados sacaron también paralelamente ejército para unirlo con el ejército, y es lo que se conoce como paramilitarismo. Entonces sí ha enarbolado la bandera de la paz, y se ha enarbolado la bandera de la paz en la guerra. Y no debemos hacer caso omiso de que la paz produce un estado de desarrollo, porque la guerra no deja ganancias. Solo a los que venden armas, a los comerciantes y negociantes del mercado negro de armas. Y así, de esa manera, podemos analizar sociológicamente, y hemos analizado sociológicamente el poder ejecutivo, legislativo, judicial, y decir estas cosas de la guerra, no de guerrilla, porque a veces pelean entre sí, sino la guerra y las creaciones paramilitares. Y que es fácil ver nosotros cómo los noticieros a veces tergiversan las cuestiones. Y es aquí en el momento en cuando en esta guerra fratricida, podríamos decir, de Caín y Abel, el nuevo, se puede decir que el 9 de abril en Bogotá habían hombres bastante inconformes y que de un momento a otro se ven metidos en el monte. Por ejemplo, el 9 de abril
a muchos los sorprendió en Bogotá. Recorrieron la ciudad y fueron a los hospitales y vieron cientos de cadáveres, ni uno solo con corbata, era puro pueblo. Habían francotiradores disparando, combates en la calle. Muchos hombres como este, por ejemplo, que tiene que ver con el EPL, dice que no había un solo hombre de corbata, sino el puro pueblo, y que estaba solo y era ya un revolucionario. Y perdieron esa oportunidad, y a partir de abril, de ahí, se ligó a las organizaciones campesinas para tratar de revivir la Federación Nacional en Fusagasugá, reemplazando en esas labores a Manuel Marulanda Vélez, pero no a tiro fijo, sino al de verdad. Era un papel, era muy notable, porque este Marulanda era un paisa largo, muy sencillo, y acompañó al entierro de uno de ellos llamado Erasmo Valencia, que era un gran líder agrario de cuya organización era secretario Juan de la Cruz Varela. Y la primera vez que vio a Juan de la Cruz Varela, narrado por muchos radios periódicos y esas cuestiones, y escrito por esta escritora, cuando lo entrevista y cuando escribe acerca de él, dice que Cruz fue ya en su guerrilla y que fue la primera vez que vio a Juan de la Cruz. Fue, y dice, un plan de armador organizativo, y le regaló varios libros, que ya había pasado el incidente de la cárcel y habían pasado conflictos interiores muy profundos, y siempre pensaba en un cambio revolucionario, pero dice que no era un hombre en armas. Vaciló para meterse y empuñar el arma, porque él vacilaba y sentía miedo hasta para matar un animalito, para comérselo, como una gallina o algo así por el estilo, pero que se vio obligado y crió la guerra. Y dijo que la guerra es una desgracia, pero la guerra se volvió una necesidad, algo a lo cual nos empujaron los gobiernos. Así habla un hombre iniciador de estos EPL y después del 9 de abril, y que quedó registrado en el libro de una grandiosa escritora, máster en ciencias políticas, y que trabajó en Caracol, trabajó en Todelar, en la televisión colombiana, en programas Cantaclaro, Contrapunto y 24 horas. Se lo dejo ahí para decirle algo acerca de anatomía, que me preguntó que ahora necesitaba un defensa civil para que le prestara los primeros auxilios, pero el hombre no sabe dónde queda el huesito que realmente tiene fracturada la muchacha y el muchacho, y entonces era necesario darle unas clases de anatomía de los 210 huesos, porque inmediatamente iba a enyesar cuando eso está prohibido, y habría que saber también vendar. Y entonces se dice que la sustancia blanca está esencialmente consumida por fibras nerviosas mielínicas. Estas fibras se agrupan en sistemas autónomos, que se llama sistematización, y que es necesario examinar sucesivamente, primero en la parte anterior, en la parte lateral y en la parte posterior, para poder empezar a analizar esas cuestiones y sí poder llevar los dedos a una fractura cuando se tiene conocimiento de medicina general y avanzada
pero que como nosotros auxiliares o miembros de una institución que sabemos primero auxilio con el simplemente hecho de sacar el celular y llamar al 123, al 144 o a cualquier entidad de servicio que manden el negocio de las ambulancias, que es un negocio que todo el mundo sabe aquí en Barranquilla, sea de las instituciones o no, se pelean aquello, pero que muchas veces cuando son graves los accidentes se han muerto las personas porque demoran para venir, y vienen como 10 y demoran. Y si el individuo es un individuo sin papeles y se habla de derechos humanos, como atendimos nosotros varios después de salir del centro de los eventos en el Country Club o en el Templo del Arte de La Paz, muchachos harapientos y sucios y recogedores de basura doblándose y muriéndose de dolores inmensos, y las patrullas pasan y pasan las ambulancias porque es un indocumentado y no quieren tener problemas allá hasta que al fin algún patrullero pasa y se conduele y llama a una patrulla y hasta pelea y lo embarcan y lo llevan allá, lo dejan allá. No se sabe si se muere o no, pero las ambulancias pasan porque las ambulancias en Barranquilla tienen dueño, tanto de las instituciones como de los organismos que deben prestar un servicio gratuito. No se mueven si no hay billete por delante, y es preferible que se muera el individuo si no hay plata por delante. Y esa es la Colombia que vivimos, y sociológicamente muchos piensan que no hay nada, ni por quién, ni para qué luchar, porque todo mundo está con carro como en las grandes metrópolis del norte. Continuaremos en la próxima con el profesor Robinson Ferreira para ver los huesos y cuándo debe usted meter los dedos.